Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Alberto Vargas. Qué bueno. Ya hoy es miércoles. Estamos a 17 de agosto del año 2022. Ya estamos, bueno, a unos escasos meses de que inicie la temporada navideña. Comienza en octubre siempre, pero las tiendas comienzan exactamente después de vuelta a clases ya con los especiales de Navidad. A ver qué traen este año, aunque muchas cosas han cambiado con la Navidad. Hay tradiciones que se han ido enfriando, ya las tiendas no decoran como antes. Eh, no decoran las áreas donde venden la decoración y las cosas alegóricas a la Navidad, pero igual ya la Navidad está cerca. Así que ayer hice un manejando mientras maneja y como mucha gente viene y me pregunta siempre qué es lo que ha pasado con el canal del Ritmo 96 y del Ritmo de la Mañana, porque ese es mi trabajo, obviamente, y coordino esa parte del equipo. Estamos teniendo problemas con la posibilidad de poder subir videos hace ya hoy 2 semanas. No hemos podido resolver este problema. Eh, Hemos contactado a YouTube. YouTube nos ha dicho que van a escalar de departamento en departamento y estamos esperando respuesta. Ya definitivamente yo me resigné a que este canal vuelva a funcionar cuando a YouTube le dé la gana. Porque ya después de tantos días, con tanta mierda, con tantas cosas que se han hecho, algo que es inusual, nos está pasando, posiblemente le ha pasado a otras personas en el pasado y han tenido tal vez la misma dificultad que estamos teniendo nosotros para poder recuperar la posibilidad de subir contenido, lo cual es lamentable porque mucha gente se sirve por ahí. Es una plataforma donde nosotros tenemos un alcance también bastante grande y lamentablemente cuando desapareces de ahí por un tiempo, volver a comenzar desde cero es muy difícil. Pero, como dije ayer y he dicho todos estos días, es algo que nada más nos queda esperar que ellos puedan ayudarnos a resolver ese problema. En el caso nuestro es simplemente eso. De verdad me desespero un poco, me decepciona así bastante el hecho de que estemos pasando por esta situación, pero deseando que podamos resolver en los próximos días y que quizás de aquí a fin de mes pues ya esto esté resuelto, porque si nos ha tomado escalar el caso casi una semana, eh, llegar a la instancia donde se resuelva nos tomará dos. Eso yo soy siendo optimista y conservador, lo cual es increíble que una plataforma tecnológica como YouTube, aunque sabemos que maneja decenas de millones de usuarios con problemas, tenga los procesos de resolución de este tipo de situaciones sean tan complejos, sean tan difíciles. Bueno, ya veremos qué pasa. Ayer habló el presidente desde la ciudad de Santiago, la ciudad corazón. Ayer llovió a cántaros en Santiago, un aguacero tremendo. Hay que decir que ayer revisé el pronóstico del tiempo de meteorología y si bien es cierto, no decía que fuera a llover de esa manera en Santiago, pues la mayoría de información que se manejó ayer en los medios era que llovería, que había una vaguada por esa zona, etcétera, y que toda la parte norte del país iba a presentar lluvias de forma eh, intermitente en algunas partes, lluvias intensas en otros, como fue el caso de Santiago, que las lluvias dejaron daños importantes en la Avenida de las Carreras, que fue una obra construida en el gobierno de Balaguer del 86 al 2000, al 1996, en esos 10 años, que creo ha sido una de las, de los últimos 60 años, el gobierno o los periodos de gobierno que más obras importantes se han construido en la ciudad de Santiago. La entrada de Santiago, la entrada esa que da al Matum, el teatro, eh, el teatro el teatro Gran Teatro del Cibao y un montón de obras más, la Avenida de las Carreras, que se amplió, un montón de obras habitacionales, etcétera, y que se hicieron en esos 10 años en esa ciudad
Y la Avenida de las Carreras, pues, fue un escenario también. Si no me equivoco, bueno, no sé si se construyó en esos 10 años, pero sí sé que los proyectos habitacionales que están en el entorno se construyeron en esos 10 años de Balaguer, y la Avenida de las Carreras fue por mucho tiempo el escenario preferido de los políticos para organizar sus mítines políticos. En el caso del presidente, ayer tenía como su lugar de elección para hablarle al país en la llegada de su segundo aniversario como presidente de la República, de su ascenso al poder, la explanada del monumento, del monumento a los héroes de la Restauración. Y por el tema de la lluvia, tuvo el presidente que hablar desde el interior del Teatro Generalísimo. El presidente habló de muchas cosas. Teatro, el Gran Teatro del Cibao, ahora sí lo diré bien. El presidente se refirió a muchos temas, muchos asuntos, pero los que más me llamaron la atención, o los que tal vez llamaron más mi atención, fue el tema de la inseguridad. El presidente habló ayer de que los números de homicidios y los reportes vinculados a la inseguridad en el país se han reducido en su gobierno. Pero la realidad al presidente, a nosotros, a los ciudadanos, nos dice otra cosa. Y esto tiene que ver mucho con la percepción y con lo que se vive en las calles de la República Dominicana. Si bien es cierto, el presidente anunció una serie de innovaciones que van a ser puestas en acción por parte de la policía, como una aplicación para hacer denuncias que la policía ha desarrollado, y también la implementación de drones para la vigilancia en ciudades como la capital y otras ciudades que tengan la misma incidencia de violencia, como es el caso de Santiago, que es una ciudad muy insegura y muy violenta. Pues es una noticia positiva. Pero dice esto exactamente el día en el que un miembro de su partido tiene que enterarse de la muerte de su hijo. Y esto lo digo con el mayor respeto posible, sin sacarle filo político a esto, sino simplemente quiero señalar que un diputado de la provincia de Dajabón, del partido de Luis Abinader, su hijo, se encontraba en un lugar en la capital dominicana y fue víctima de un asalto y le quitaron la vida. O sea, ni siquiera es tan lejos está la inseguridad afectando a los dominicanos cuando se dan estos casos terribles, fortuitos, pero frecuentes. Porque fortuito, porque le toque a una persona de cercana al poder, y lamentable profundamente. Tiene que ser una tragedia enorme para un padre tener que enterarse mientras está participando en un acto político, en un acto oficial, corrijo, del gobierno, de que a su hijo le han quitado la vida y tiene que salir de manera rauda y veloz a la capital para enfrentarse a esta terrible noticia. Y el presidente ayer habló de esto. No menos cierto, no quiero venir aquí a jugar el papel de opositor irracional, pero ayer yo escribía que ciertamente este problema ha empeorado en estos 2 años, y que nosotros tenemos, por la razón que sea, que ser conscientes de que la inseguridad y la violencia ha acrecentado en el país. El crimen, las muertes por violencia pasaron de 8 puntos y algo por cada 100.000 habitantes a 11. Es un aumento de un 22% en los últimos 2 años. Y eso es una mala noticia, porque lo que había pasado en el país, sobre todo en los últimos 4, 5 años previos al cierre del 2020, era que las estadísticas señalaban que había una reducción en los índices de muertes violentas y de este tipo de situaciones en el país. El presidente señaló eso. Otra cosa que me llamó mucho la atención en el discurso del presidente, y yo lo decía también ayer, es que él habla de que el gobierno dominicano ha hecho un montón de obras, que ha hecho varias obras con lo que el gobierno de Leonel Fernández construyó un parqueo, sin mencionarlo. Habló de la oposición.
A mí me llama mucho la atención eso porque, si bien es cierto que está buscando señalar que él está encabezando un gobierno mucho más eficiente, y entiéndase por eficiente cuando lo que tienes que hacer lo haces con menos, gastando menos. Eh, en el caso de uno se pregunta cómo entonces en esta semana aparece en la prensa que va a haber la necesidad de tomar más préstamos para financiar el déficit que hay en el presupuesto, que sobrepasa los 60.000 millones de pesos para este año 2022. Eso es de lo presupuestado. Básicamente, eso me llamó mucho la atención. Ciertamente, el discurso de ayer del presidente fue un discurso que no solamente celebra los 2 años de su llegada al poder, que aprovechó ayer para renovar los mandos militares que, por mandato de ley, estaban obligados a ser sustituidos, incluyendo al encargado de su seguridad. Y, bueno, se removió la mata ayer en los cuerpos militares del país, desde la Marina, Fuerza Aérea, el Ejército, y se esperan que en los días por venir también pues tengan más cambios. Tocó el tema de la educación. Su ministro ha dicho que lo que se ha hecho en los últimos 10 años ha sido echar dinero a la basura. Yo no lo veo tan así. Yo tal vez creo que para lo que hemos gastado, el resultado que hemos obtenido es pírrico, es miserable. Tenemos el costo por estudiante, de los costos por estudiante más caros de la región, y los resultados cuando lo comparamos son decepcionantes, son de vergüenza. Estamos en los últimos lugares, no solamente de la lista global que hace PISA de rendimiento escolar, sino regionalmente estamos también ubicados dentro de los últimos lugares en matemáticas, en ciencia, en lectura, etc. Y yo creo que la mejor evidencia del déficit educativo en República Dominicana lo puede encontrar uno en TikTok, lo puede encontrar uno en Twitter, lo puede encontrar uno en Facebook, y basta con leer comentarios o con ver lo que se postea. Y definitivamente que la crisis educativa, junto con la crisis de la familia en República Dominicana, pues estos son los ingredientes perfectos para que una sociedad se vaya al coño. Ojo, eso no es culpa exclusiva de este gobierno, no es responsabilidad de este gobierno, pero sí entiendo que tal vez hay la intención de, de que esta tendencia cambie a futuro. Ciertamente yo ayer leía con atención y veía con mucho interés, no solamente vi de los programas que analizaron el discurso del presidente, el de SIN, porque era el que tenía, en mi opinión, el más heterogéneo panel para poder analizar lo que el presidente había dicho, la opinión de Rosario Espinal, que cerró hablando de algo que me parece a mí disparatado. Hablar de que el presidente tiene 24 ministerios y que solamente hay 2 mujeres encabezándolo. Yo entiendo que eso es una discusión vana, que ciertamente yo creo que lo que debemos de aspirar es que quien ocupe la posición no sea porque tiene una vagina o un pene, sino porque tiene la capacidad de poder cumplir con el mandato y las obligaciones que están establecidas en la ley y en el propósito de esa institución, sea un ministerio, sea una dirección, en la ley que le da, que crea la institución o que regula la actividad de la institución. No necesariamente que para cumplir una cuota, para dar la idea de que es un gobierno inclusivo, se nombre a alguien que no tenga las capacidades, porque por ahí simplemente hay que cumplir con una cuota. Si caemos en ese debate, me parece completamente, eh, me parece completamente tierra infértil, totalmente. República Dominicana no puede ni debe distraerse en ese asunto. Otra cosa que también del panel fue la presencia de Iván Jóvenes Coltiñas, que habló de que si bien el presidente recibió una ovación cuando se refirió al tema de las obras que cuestan menos hoy que cuando gobernaba la oposición, como dijo el presidente, dijo también a Iván
que el presidente de haber dicho ese mismo discurso en la ciudad de Constanza, que los productores de papa han visto quebrada su producción por decisiones que ha tomado este gobierno, que están importando cuestiones que allí se cultivan, y que esto ha representado la quiebra y pérdida de dinero para muchos de esos agricultores en Constanza, cuestión que me consta porque tengo amigos que se dedican a la actividad agrícola en la ciudad de Constanza, y, eh, y tal vez las cosas no son tan color de rosa. Los discursos son meramente piezas para tratar de exaltar los logros y las cuestiones positivas del gobierno. El gobierno, el presidente, aunque reconoció que hay obras con las que no ha podido cumplir, como la autopista de la cosa esa que van a hacer del Ámbar en Puerto Plata, porque, según explica él, no va a caer en ganchos ni va a someter al país a, a contratos similares a los que estábamos sometidos con el caso de la autopista que lleva a Samaná. Ciertamente los discursos son para exaltar las cosas que el presidente o los presidentes o políticos puedan resaltar de su ejercicio como alcaldes, senadores, diputados, presidente en este caso. Y en el caso del presidente, ayer resaltó muchas cosas que, visto de manera simple, uno dice, wow, sí, es verdad. Pero también a mí me daba como la sensación de que mucho de lo que él decía tenía que ver poco con lo que prometió, en algunos aspectos, obviamente, y mucho con lo que ha sido posible. Una cosa es lo que planteo y otra lo que puedo llegar a ser. En el caso de la justicia es innegable de que en este gobierno se ha tratado de mandar una señal de que en el país hay definitivamente, y hubo, aunque la justicia que tenemos hoy ha sido una justicia que ha, que ha mejorado y ha sido producto de transformaciones que comenzaron a producirse en el país hace ya 25 años atrás, y que todavía es una institución débil, es una institución endeble, donde una cabeza de ministerio público puede obligar a un juez a que le dé una medida que ella desea en una situación determinada, bajo, qué sé yo, cualquier tipo de presión. Esas cosas deben a futuro de desaparecer. Yo sí tengo ya finalmente diciendo, creo que el presidente al final muestra que el ejercicio en el poder lo ha pulido como orador. Ayer se mostró como un orador mucho más maduro, un orador con mucho más dominio de la palabra, del escenario, de lo que quiere proyectar, de en qué momento hacer énfasis y conectar emocionalmente, utilizando ese énfasis que le da a las palabras que proyecta mientras habla a la audiencia, y lograr con ello desatar emociones en quien está presente y quien ve a través de la televisión. El presidente ha mejorado mucho en ese aspecto. A mí antes me daba hambre ver al presidente. Yo los primeros discursos ni los veía, porque de verdad ya estábamos que era un programa semanal de variedades, como lo decíamos, de chiste, pero tal vez el hecho de que el presidente ha tenido que estar de manera más constante dando discursos de manera institucional como presidente, dentro y fuera de República Dominicana, el ejercicio te pule. El contenido del discurso, bueno, el fondo, es cuestión de políticos y de técnicos. Ayer, Juan Ariel Suero, que era uno de los panelistas que tenía SIN en su cobertura, hizo una exposición magistral de, de señalamientos y de rebatir señalamientos del discurso del presidente. Interesante, también ahí manejó la misma Rosario Espinal. Pavel Issa se veía complicado. Creo que pudo haber sido otro el que enviaran a enfrentarse a todos esos monstruos, y no el ministro de Planificación y Economía, que ha estado también bastante vapuleado en estos días y que
bueno, pues una parte tal vez de la audiencia lo ve con cierto recelo. Ayer vimos un presidente que mostró en el escenario del Gran Teatro del Cibao una imagen ya de dominio del poder. Ayer yo vi un presidente, y no es que no lo haya sido antes, lo que sí vi fue eso. En el caso de no dejar claro de sus palabras que aspira de nuevo, creo que no tiene que decirlo. Primero, la ley no se lo prohíbe. Su partido, nadie está con un proyecto presidencial para el año 2024 y bastante claro queda de que él tiene la intención por el tono y el fondo en gran medida de lo que dijo en su discurso en el día de ayer. Luis Abinader simplemente estaba poniendo sobre la mesa los puntos importantes que él va a defender a lo largo de los próximos meses para seguir manteniendo la solidez que tiene su imagen política, su justicia independiente, que yo soy un gobierno eficiente, que yo he cambiado esto, he cambiado aquello, etcétera. Pero esencialmente es el mismo discurso de siempre de los políticos, un discurso que a mí particularmente me tiene muy cansado. Yo desde hace años vengo diciendo lo mismo, no de Luis, sino de Danilo, también lo decía de Leonel, y cuando yo tenía 24 años, pues también ya en el último año de Hipólito, a pesar de la crisis, decía yo, pero coño, pero es que nadie va a admitir que primero hay cosas que se hicieron bien en el pasado y que estamos pasando por una crisis, decía yo, en el 2004. En este caso, yo decía ayer en mi cuenta de Twitter que eso de decir no resolvieron ninguno de los grandes problemas son una de las mayores mentiras que se puedan decir en cualquier escenario. Y los políticos dicen esta mierda todos los días, porque ellos no te señalan cuáles son los grandes problemas, no te dicen en qué punto estaban, están las estadísticas ahí, pueden hacer comparaciones. Y yo creo que, como dijo ayer Juan Ariel Suero, que es del PLD, pero es algo salvable de los señalamientos que hizo, al presidente no hay que salir a compararle el gobierno con la inflación que hay en otros países, porque nosotros no vivimos en esos países. Nosotros vivimos en República Dominicana. Y cuando el gobierno plantea sus presupuestos y lo envía al Congreso, lo hace en un estimado de unos ingresos y de un cálculo que se hace de una inflación, para hablar de la inflación, por ejemplo, como se dijo, de un 4% para el 2022. Y a la fecha es casi el triple de eso. Entonces, los gobiernos hay que compararlos consigo mismos. Compararnos está bien y vernos frente al espejo de otros países es necesario para decir no estamos tan mal. Eso es importante, pero también nosotros vivimos acá. Entonces, esa parte del discurso de no se han resuelto los grandes problemas, pero ciertamente se han ido resolviendo con el paso del tiempo y van surgiendo otros problemas. Y quedan problemas que con el tiempo se tratan de resolver y lo que hacen es empeorar, como el de la inseguridad, que ha sido la gran deuda que tiene la clase política desde la década del 70 con gran parte de la sociedad dominicana, que todos los días tiene que pagar el precio de la delincuencia y de la inseguridad con la vida de hermanos, hijos, padres, amigos, etcétera. El caso reciente de los jóvenes que murieron calcinados, incinerados en Puerto Plata, que eran trabajadores de una banca, 29 y 23 años. El caso de Frederick, un joven que salió y la inseguridad se cobró su vida. Hay que hablar del caso de David, que muere en manos de la policía en un hecho confuso que no ha quedado claro. Todo eso es producto de la inseguridad y de la violencia que se vive en el país. Y obviamente son problemas que hay que resolver. Y son los políticos los que tienen el mandato de dar respuesta o encontrar solución a estas vainas. Por eso cierro diciendo, estoy harto de que los políticos, todos, no vengo aquí a echarle la culpa solamente al presidente, que entiendo que en muchos aspectos trata de dar respuesta a las inquietudes de muchas personas, pero no es mago. Y el gran error nuestro es entender que un presidente, que un hombre puede resolver los problemas de todos nosotros. Eso debe de cambiar en la mentalidad de las personas que votan y también en el discurso de los políticos
que se venden como los grandes mesías, ciertamente no tienen la capacidad de resolver todos los problemas, pero sí tienen la capacidad de iniciar el proceso de que esas cosas cambien, de tener la iniciativa del cambio. Tienen la posibilidad. La voluntad, tal vez no, pero la posibilidad sí. Y repito, eso de decir no se resolvieron ninguno de los grandes problemas es lo que critico de la política tropical, decía ayer. Según los políticos del trópico, nadie hizo nada antes que ellos. Ellos son caídos del cielo cuando gobiernan. Esa mierda me tiene harto. Nos vemos en un próximo video.